Hola, ¿cómo están? Aquí un saludo desde Iquique. Hoy día domingo ya, en el que ya, bueno, el día viernes entramos en cuarentena, en la famosa cuarentena. Y quiero mandarle un saludo a cada uno de los que se está conectando, desde lugares donde estén, eh, a los que son de Iquique, a los que son de otros lados también, a los que se conectan de los pueblos desde el interior. Un abrazo para ustedes. Este es un día especial para nosotros porque vamos a estudiar la escritura, pero eh, considerando todo lo que está ocurriendo, tenemos que comprender que es importante poder nosotros llenar nuestras mentes de Dios. En la semana, dentro de los devocionales, me tocó compartir uno y veíamos en ese lo importante que hablaba David de ser, de meditar en Dios, meditar en su palabra. David no fue alguien que vivió una vida totalmente confortable, una vida totalmente quieta y sin enemigos, al contrario, incluso gente de su misma casa, de su mismo hogar, de su misma familia lo querían matar, gente de su mismo país lo buscaban matar. David tuvo que vivir una vida muy complicada, prácticamente desde muy joven, y vemos nosotros que prácticamente el principio más importante con el que David pudo, porque este es el tema, Dios le dio la responsabilidad de ser el rey de Israel. La forma en la que pudo ejercer ese reinado en sus mejores años fue llenando su mente de Dios. Y hay mucha información de todo lo que está ocurriendo. De repente también se llega hasta el punto de cosas secretas y un montón de cuestiones. Pero creo que es importante que nosotros llenemos nuestra mente de la palabra de Dios mismo. Porque hay mucha gente que lamentablemente puede almacenar mucha memoria bíblica, o sea, puede almacenar mucha información bíblica, pero quizás su relación con Dios no está, está frío. Entonces, quiero mandarle un fuerte abrazo, porque sé que si se pudieron conectar y se dispusieron a conectarse y lo lograron, bueno, sé que están allí porque Dios movió sus corazones para que lo hicieran. Y si tú estás escuchando quizás por primera vez esto y estás diciendo, ¿qué hago escuchando a este tipo? Bueno, déjame decirte que Dios no juega al azar. Dios es un Dios que toma total control de las cosas y por lo tanto Él quiso que te pudieras conectar y escuchar. Así que eh, me voy a orar por ti y voy a orar por todos nosotros para que Dios nos dé entendimiento en la escritura. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos venir a, a tener este estudio, Señor, este día. En medio de todo lo que se está viviendo, Señor, necesitamos tu palabra. Padre, primero te quiero pedir por aquellos que somos tus hijos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el tiempo y la oportunidad que nos das, por las alabanzas, Señor, que todavía podemos cantar, Señor. Y te estamos esperando, Señor. Estamos esperando que vengas por nosotros, Señor. Pero mientras, Señor, necesitamos ser llenados por tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Perdona todos nuestros pecados y las cosas con las que nos acercamos en este momento, Señor. Y abre nuestras mentes, Señor. Ilumínanos, Señor. En un mundo tan oscuro, Señor, necesitamos que tú nos ilumines, Señor, para poder ser luz en este mundo, porque de forma humana no lo podemos hacer, Señor. Y también te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están escuchando, Señor, para que tú, Padre, ya has hecho algo maravilloso hace años atrás, que fue entregar a tu Hijo en la cruz, Señor. Pero ahora, Padre, tú estás usando este medio para que ellos puedan saber de ti, Señor. Te pido, Padre amado, que nada perturbe sus mentes, Señor. Que, Padre, tú abras sus corazones, Señor. Y que ellos puedan conocerte como el Dios personal que eres, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes planes maravillosos, Señor. Y en realidad, el saber que estamos en tus manos, Señor, nos llena de alegría y de paz, Señor. En tu nombre, amén. Ya, entonces si tienen sus Biblias, acompáñenme por favor a Segunda de Corintios. Hoy día vamos a tener un estudio solamente de 3 versículos. La vez pasada nosotros estuvimos viendo reconciliación por Dios,
Estamos considerando 2 Corintios, que es una carta que Pablo escribió a una iglesia muy conflictiva, a una iglesia que se oponía a él, a una iglesia que en su mayoría no tomaba su autoridad, una iglesia compleja. Y le manda una carta tratando de diferentes puntos, entre ellos principalmente mostrando que él no tenía malas intenciones al no haber ido a verlos, porque no pudo ir, pero también a el tema de que él contaba su sufrimiento. Gente en Corintios consideraba que Pablo contaba su sufrimiento porque tenía una agenda secreta. Pablo quiere provocar lástima, Pablo está haciendo esto. La gente lamentablemente lo veía así. Pero Pablo les está contando todo y es súper explícito y les dice, oye, para que ustedes tengan un motivo para contentarse. Tienen a alguien que sirve a Cristo, pero que no está sirviendo en la comodidad. No es alguien que está diciendo, hay que hacer esto, 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 y él no lo está. Como lamentablemente nosotros lo podemos ver en nuestros países con y principalmente el mundo político, que ellos dictaminan un montón de cosas, pero no están viviendo las cosas que están ellos decidiendo. Aún así siguen viviendo otra realidad. En el caso de Pablo, Pablo no, pues Pablo era un ministro de verdad, un ministro del Evangelio. Pablo estaba viviendo lo que estaban viviendo los cristianos y le está diciendo a ellos, yo estoy sufriendo pero mantengo la fe. Entonces esto es muy tremendo porque Pablo, la vez pasada habíamos visto cómo Dios había hecho todo para poder reconciliar al mundo consigo mismo, porque es Dios el que reconcilia al mundo. Y cuando hablamos de la palabra reconciliación, tenemos que considerar entonces que existe algún problema. Claro, si hablamos de reconciliación, tenemos que considerar, por lo tanto, que existe alguna situación conflictiva. ¿Y cuál es la situación conflictiva? La situación conflictiva es lo que nos dice la Escritura. Nosotros hemos nacido en pecado, por lo tanto somos enemigos de Dios. Vivimos haciendo todo lo que va en contra de Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre, porque no solamente nacemos separados de Dios, sino que por nuestra naturaleza buscamos separarnos aún más. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa lo que quiere hacer es ir en contra de los deseos de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si tú quieres lo puedes leer en el libro de Romanos y en otros versículos. Ahora, ese es el conflicto entre Dios y el hombre. Pero principalmente el conflicto y el gran conflicto es que el ser humano busca alejarse de Dios. Dios, por otro lado, buscó reconciliar al mundo consigo mismo enviando a su Hijo Jesucristo a esta tierra para poder pagar los pecados de aquellos que se iban a entregar a Él, de los pecados de la humanidad. Y esto es bien importante porque Jesús muere por todo el mundo, ofreciendo la salvación a todos. Pero es importante que la Biblia también nos muestra que unos pocos son en realidad los que iban a, abrir el corazón, si lo decimos de una manera simple, al Evangelio. Ahora, es muy interesante también este punto, porque esa naturaleza conflictiva en la que vive el ser humano es la raíz de todos los conflictos que hay en este mundo. Todos los conflictos que tú observas en este mundo tienen que ver con el gran conflicto que existe entre el hombre y Dios. Conflictos de la familia, conflictos de la sociedad, conflicto de la educación, conflicto de la política, conflicto. Todos los conflictos, el origen no es moral, el origen es espiritual, el origen es del corazón, el origen tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces es muy importante este punto porque tú puedes modificar a una persona moralmente, puedes hacer que una persona sea moralmente superior, pero eso no cambia su naturaleza pecaminosa. El pecado, la única forma de poder vencer el pecado es a través de rendir tu vida, nuestras vidas, al señorío de Jesucristo. Entonces, es muy importante este punto porque esta reconciliación nos lleva a considerar que esto fue parte del plan de Dios y este es el plan de Dios. Vemos que la palabra expiación significa reconciliar y podemos ver un ejemplo de lo que es la reconciliación en Cristo. Un ejemplo, una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento es con José. Si tú recuerdas, en el libro de Génesis sale la historia de José. José tenía muchos hermanos y en un momento, producto de la envidia y de los celos, los hermanos de José dejan a José prácticamente botado en el desierto y prácticamente los venden como esclavo. Se llevan a José, sus hermanos prácticamente se sienten felices por haber hecho lo que hicieron, porque se habían librado del hijo amado del padre. Y estamos hablando de la cultura judía, en donde el amor del padre era muy importante. Entonces, José se va, pero José
se va como esclavo. José comienza a servir, le empieza a ir bien. Una mujer inventa algo, lo mandan a la cárcel. José está en la cárcel y la está pasando mal. Pero después podemos ver que José sale de la cárcel y por la obra de Dios termina siendo el segundo después del faraón en Egipto. Tenía un cargo y un liderazgo tremendo. Entonces vemos que Dios utilizó un tiempo de escasez para poder reconciliar a José y a sus hermanos. Y era importante esa reconciliación, porque esa reconciliación hablaba del pueblo de Israel y nos hablaba del futuro que venía con Jesucristo. Jesucristo prácticamente entonces viene a ser una imagen de lo que hace Jesús en la reconciliación. Hay reconciliación, pero después del sufrimiento, José se sentó en un trono. Entonces es lo mismo con Jesús. Jesús, para reconciliar al mundo consigo mismo, tuvo que sufrir. Y después en su resurrección lo vemos como el glorioso Rey que es. Entonces, es importante que cuando hablemos de reconciliación tenemos que considerar que un precio se tuvo que pagar para eliminar ese conflicto. Y ese precio no lo estamos pagando nosotros, lo pagó Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, es importante, mira, acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Nosotros la vez pasada habíamos quedado hasta el versículo 20. Leamos el 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay un ruego, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Es un ruego hacia el mundo entero. Ahora, es importante este punto porque, ¿sabes qué? Reconciliarse con Dios significa rendirse a Dios. Significa que si bien Dios ha hecho todo, esto es algo que no obra fuera de nuestra voluntad. Hay una invitación a reconciliarse. Es importante este punto, hay una invitación a reconciliarse. Debemos elegir. La Biblia nos decía la vez pasada que aquellos que somos cristianos somos embajadores de Jesucristo. Los embajadores dan el mensaje a la gente y la gente es la que tiene la responsabilidad de reconciliarse con Dios. Y no hay una buena excusa, ya que Dios lo hizo todo, no hay una buena excusa para no reconciliarse con Dios. Lo mismo pasaba con José y los hermanos. Ya en el momento en que José se muestra a los hermanos y le dice: mire, yo soy su hermano, los traje acá y toda la cuestión y los perdono, no había excusa para no reconciliarse. No había la buena excusa para decir no. Cristo hizo todo y no hay excusa. Ahora, es importante este punto porque hoy la humanidad tiene probablemente, y lo podemos ver por el escenario profético que nos muestra la Escritura, tiene probablemente la última oportunidad de reconciliarse con Dios. Hoy mucha gente está viviendo probablemente el último día de su vida. Probablemente estos son los últimos momentos de la vida de alguna persona. Y estamos claros. Porque con todo lo que estamos viendo, una de las cosas que más está haciendo latente y que perturba mucho es la realidad de la muerte. Entonces, si vivimos en esa realidad, ¿dónde encontramos la respuesta para poder vivir a pesar de todo esto? Y aquí está el punto. Mucha gente está viviendo su último día de vida y tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Cada momento de esta vida, cada momento que tenemos en este mundo, y como lo escuché que lo dijo un amigo, por cada centímetro cúbico que tengamos en nuestros pulmones de aire, por cada miligramo de sangre que corra por nuestro cuerpo, aún hay oportunidad. Entonces, es muy interesante. Hoy día en nuestro estudio vamos a ver muchos versículos. Los vamos a estar poniendo allí en los comentarios, así que los puedes seguir y los puedes anotar para después buscar, porque si buscaran todos no terminaríamos nunca. Así que voy a leerles lo que sale en Romanos capítulo 3, versículo del 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo del 25 al 26 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Increíble. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10.
Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira lo que dice en Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Famoso Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación entonces es algo que Jesús compró por medio de su muerte expiatoria en la cruz. En palabras sencillas, la reconciliación con Dios totalmente depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso hay un gran problema cuando la gente va a Jesucristo con las ganas de empezar a hacer cosas sin tener la convicción de ver lo que Jesús hizo. Porque es más fácil hacer cosas que rendirse. Es más fácil luchar que rendirte al señorío de Jesucristo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, y después les leo el versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 5 y versículo 8 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo el énfasis a Jesús, a la gracia, redención, gratuita por su gracia. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, recibimos su gracia redentora, su gracia salvadora, su gracia que compró nuestros pecados, que compró nuestras vidas. La reconciliación con Dios considera que Él decidió, en vez de mandarnos a todos al infierno, en vez de destruir este mundo y exterminarnos, Dios decidió bendecirnos comprando nuestra salvación. ¡Qué increíble! La gracia. Merecemos el juicio, merecemos la destrucción, lo merecemos, pero Dios decidió bendecirnos. ¿Con qué? Comprando nuestra salvación. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es importante. Esto tiene que ver con la fe. Y aquí es importante cuando hablamos de la fe, porque hay una cierta apreciación de la fe que existe en la sociedad. Pero no se considera lo que es la fe salvítica. Hablamos de la fe salvítica, de la fe que salva. Tú puedes tener fe en muchas cosas y eso te puede hacer sentir seguro, pero esa fe no te salva si no tiene que ver con Jesús. Mira, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número 1 es oír el Evangelio. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Importante. Habiendo oído la palabra de verdad. Oír el Evangelio. Oír la buena noticia. Oír la buena noticia. ¿Cuál? De que Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Y murió y resucitó. Venció. Por lo tanto, venció la muerte, al pecado y a Satanás. Oír. Segundo, debemos creer totalmente en Jesús. Y aquí se diferencia la fe con la que mucha gente cree que está venciendo a la fe que verdaderamente vence y no solamente vence, salva. Debemos creer totalmente en Jesús. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Es importante este punto porque creer que Jesús hizo lo que la Biblia dice es lo importante. No es creer en el Jesús que tú piensas que es Jesús, o en el Jesús que yo creía que era Jesús.
Es en el Jesús bíblico. ¿Qué hizo Jesús? Que Jesús puede salvarme de mis pecados, que Jesús resucitó de entre los muertos pagando lo que yo merecía por mis pecados. Es muy diferente al Jesús que muchas veces cree la mayoría de las personas. Al Jesús bíblico, aquel que murió por nuestros pecados. Creer completamente en Jesús, creer totalmente en Jesús, implica dos cosas importantes. Número uno, un cambio de mente. Mira lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es increíble. El arrepentimiento entonces no es sentirse mal. Es cuando cambia mi mentalidad con respecto del pecado. No es cuando digo, oh, he sido malo. Sino que es decir, bueno, he sido malo, pero no quiero seguir haciendo eso. No voy a volver y ahora aborrezco eso. Eso es un cambio de mentalidad. Es increíble. No es que me dé pena Jesús. ¡Oh, qué triste lo que le pasó en la cruz! Y claramente nosotros podemos decir que es tremendo lo que él vivió. Pero no tiene que ver la salvación con una pena por, oh, qué triste lo que pasó con él. Sino que es que triste mi naturaleza. Mi propia naturaleza. Qué triste es que he rechazado a Jesús tantas veces. Y he vivido rechazando a Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo está confrontando, está hablando a la mente de toda la gente. Y cada persona, por eso somos responsables. Y vamos a ser responsables delante de Dios, porque a toda persona el Espíritu Santo le ha hablado. Entonces es muy importante este punto. Porque podemos ver que este cambio de mente involucra ver al pecado como pecado. No considero mi percepción personal de aquello que es malo y lo que considero bueno y malo. No, considero el estándar bíblico. Porque todos aquellos que hemos llegado y no hemos sentado alguna vez en una iglesia y abierto la Biblia y empezar a leer, hay algo que pasa. Y te lo puedo decir yo como experiencia personal. Cuando la primera vez que estuve yendo a un estudio bíblico, me acuerdo que se empezó a leer la Biblia, todo el tema, empecé a leer, creía prácticamente lo que salía ahí, estaba de acuerdo, pero de repente hubo algunas palabras que me confrontaron y dije, ¿esto es malo? ¿Esto es pecado? No podía creerlo. Toda mi vida había crecido sabiendo que había cosas que no eran pecado, que eran buenas, que eran necesarias. Pero la Biblia salía que había pecado y que eso que yo estaba viviendo y que un montón de otras cosas que vivía era pecado. Entonces, ¿a quién le creo? Tomo en cuenta lo que la Biblia dice. Entonces, ahora me doy cuenta que agradar a Dios es superior que agradar a mi carne. Entonces dijimos que el creer totalmente en Jesús involucraba dos cosas. Una, un cambio de mente. La segunda, confesar el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Mira, acompáñame a Romanos, o en realidad no me van a acompañar porque son muchos versículos. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, reconozco que Jesús es el Señor. Y ojo con esto, que la palabra en griego es kurios. Y un judío en la época bíblica, y estamos hablando del Nuevo Testamento, decir kurios era decir jefe, amo, embajador. Decirle a Jesús kurios, es decir, Señor, dueño, emperador. En palabras simples, Jesús kurios, Jesús es Dios. Él es Dios.
y su obra en la cruz es la única forma de salvación. Déjame explicártelo con palabras sencillas. Es decir, reconozco que Jesús es mi Señor. Hay mucha gente que dice Jesús es el Señor, pero en sus mentes dicen, pero yo no me entrego a su señorío. Cuando tú dices Jesús es mi Señor, mi vida no me pertenece. Le pertenece a quien me salvó. Quizás tú que eres un hijo de Dios me estás escuchando y cuando decimos esto, algo pasa en nosotros. Jesús es mi Señor. Para aquel que no conoce a Jesús, esto es una locura. Pero por eso es importante que consideremos que en este mundo vas a tener que elegir en quién vas a confiar y en quién vas a depender. ¿A quién le estás confiando tu vida? ¿De quién está dependiendo tu vida? En este momento, de lo que dice la autoridad, claramente tenemos que ser lo más responsables posible. Pero tu vida depende de una futura cura. Tu vida depende de la estabilidad laboral. Tu vida depende de tu estabilidad emocional. Para que aquellos que estamos en Cristo, nuestra vida depende de Jesús. Él es nuestro Señor. Decide quién va a guiar tu vida, quién va a ser el dueño de tu vida, de quién va a depender tu vida. Y déjame decirte que las leyes de la física nos muestran claramente que confiar en algo de este mundo es absurdo, porque este mundo está cayendo a pedazos. Y vemos, y por qué hablo de la ciencia, porque vemos que la termodinámica nos muestra que todo se va destruyendo en este mundo. Por eso, poner nuestras vidas en las manos de aquel que no es destruido por este mundo, de aquel que es superior a este mundo, de aquel que creó el universo, es lo mejor que podamos hacer. Ahora, esta reconciliación con Dios debo escucharla y creerla, por lo tanto. Escucharla y creerla. Si la creo totalmente, si la creo de verdad, entonces veo lo que es el pecado como pecado y veo a Jesús, como mi Señor. Y ya mi vida no me pertenece, le pertenece a Jesús. Confío en Él, dependo de Él. Romanos 8:5, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Hay acá algo claro aquí. Para los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Para los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Puedo identificar si estoy reconciliado con Dios o no. Podemos identificarlo en nuestras vidas. Dios nos salva espiritualmente, pero no solamente espiritualmente, y aquí hay algo importante, porque hay muchos creyentes cristianos que lamentablemente cometen un gran error de pensar que Jesús solamente nos salvó espiritualmente, también nos salvó emocionalmente, físicamente, mentalmente. Todo nuestro ser fue salvado por Jesús una vez que entregamos nuestras vidas a Él. ¿Dónde están tus emociones en este momento? ¿Dónde está tu cuerpo en este momento? ¿En qué piensas nutrir tu mente? Todo nuestro ser. El día viernes tuve la oportunidad de entrevistar a Octavio Sánchez. Y es increíble su historia. Te animo a que la veas. Si no la pudiste ver, pero te animo. Está ahí el video en Chapelianos. Octavio conoció a Jesucristo de forma real estando en la guerra en Irak. Y estando en Irak, uno de sus marines había salido de la escuela bíblica de Calvary Chapel. Y él, antes de entrar en la batalla y todo el tema, les compartía el evangelio. Y oraban. Octavio escuchó. Y pasaron un tiempo en el que creyó y empezó a leer la Biblia y empezó a orar. Tiempo después, ¡pum!, una bomba explota en el auto donde él estaba. Todos a su alrededor mueren y el 68% de su cuerpo queda totalmente quemado.
con una mano totalmente mutilada y la otra parcialmente. Sentía los disparos con la AK-47 yendo directamente hacia él, de los terroristas. Y acá viene el punto. La historia de Octavio no es la historia de que Dios usó el sufrimiento para que él pudiera conocerle, sino que Dios usó el sufrimiento para hacer de Octavio quien es hoy en día. Y déjame decirte que aquellos que estamos en Cristo, Dios está usando este coronavirus para formar un carácter y algo en nosotros. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, Dios puede estar usando esta situación para llamar a tu corazón. Pero para aquellos que somos cristianos, Dios nos rescató, y acá algo que contó Octavio fue genial. Después de esto y de ser prácticamente reconstruido su rostro totalmente, de volver a Estados Unidos, dice Octavio que comenzó a ser desobediente y comenzó a beber y a emborracharse y todo el tema. Hasta que en un momento, estando borracho en el auto, ¡pum!, siente que algo se le revela y le dice: Octavio, yo no te salvé para que estés así. Yo no permití todo lo que pasó en el campo de la guerra, donde murió gente, amigos tuyos, para que estés en esta condición. Y ese es el punto. Aquellos que somos cristianos, Dios no nos salvó para las torpes situaciones o torpes contextos en los que nos metamos. Dios no nos salvó para que mal usemos nuestra vida. Si hemos conocido a Cristo, Dios nos salvó y salvó nuestro espíritu, salvó nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones. Invierte bien tus emociones, invierte bien tu cuerpo, invierte bien tu mente, porque ha sido pagada con precio de sangre, dice la Escritura. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Hebreos 12 del 15 al 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira cómo vemos allí lo físico con lo espiritual. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lágrimas. No puedo engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. No puedo fingir delante de Dios que estoy arrepentido y de que me reconcilié con Él. No, esto no se finge. Entonces, Dios soberanamente eligió reconciliar al ser humano de esta forma. ¿Lo entiendo? No, no lo entiendo. Pero eso no me impide alabar a Dios y confiar en Él. Dios es Dios. Sus obras están por encima de mi entendimiento. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que es el versículo que vamos a estudiar. Mira lo que dice, teniendo ya en consideración todo este contexto de la reconciliación. Dice, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira qué increíble. Al que nunca conoció pecado, Jesús nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no fue un pecador, Jesús se hizo pecado. Jesús fue la ofrenda por nuestro pecado. Fue un acto de amor por nosotros, no un acto de juicio sobre la maldad de Él, porque no había maldad, sino un acto de amor al recibir el juicio nuestro, lo que yo y tú merecíamos en la cruz. Fue tratado como culpable, siendo que no lo era. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, a los reconciliados, nos hizo justicia de Dios. Eso quiere decir que Jesús hizo todo para que nosotros pudiésemos estar con Dios en una relación correcta con Dios. ¿Cuánta gente el día de hoy vive una relación incorrecta con Dios?
Porque es en base a la religiosidad, es en base a la percepción personal, es en base a sus ideas de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y si no te has entregado al Dios de la Biblia, entonces estás en idolatría, porque estás creyendo en un Dios que no es Dios. Es tremendo. A mí me pasó. Tuve que aceptarlo hace años atrás. Y déjame decirte que no fue fácil. Jesús no fue hecho pecado porque Él hubiese pecado. Y nosotros no somos hechos justicia de Dios porque nosotros seamos justos. Mira lo maravilloso. Jesús y su obra y su regalo. Segunda de Corintios, ahora vamos al capítulo 6, versículo 1 al 2. Capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: Así pues, acompáñame, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y me encanta lo que dice en el versículo 1, que somos colaboradores suyos. Dios nos hace colaborar. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Ayer, mientras poníamos unas pequeñas plantas aquí, y mientras investigaba todas las maneras de poder destruir las plagas que destruyen a una planta y las maneras naturales de hacerlo, estaba mi hija mirando todo eso. Iba a trasplantar, poner tierra de hoja, todo el tema. Entonces ella quería estar ahí y no te permite pasar y todo el tema. Entonces lo mejor es: ayúdame y enseñarle. Colabora. Es lo mejor. Dios nos hace colaboradores. Qué genial, ¿no? Dios desea que seamos activos con Él. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí está hablando Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué increíble. Déjame decirte lo que dice Raúl Ruiz, que es muy, pero muy genial y muy tremendo. Pon atención, mira lo que dice. Al igual que el arrepentimiento, la fe requiere una acción intelectual, emocional, voluntaria. Es un compromiso del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, seguido por una adhesión emocional de seguir las verdades de la Biblia, mientras sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En otras palabras, tú reconoces que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, sometes tu voluntad al Señor y buscas a Él en todo lo que haces. Y es entonces que puedes ver un cambio en tu vida. Porque por fe andamos, no por vista, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Decide. Decide. La gracia nos ayuda a servir tal como lo dice Pablo. A vivir nuestras vidas en Cristo, a trabajar duro en la obra. Porque de ser enemigos pasamos a ser amigos. La vez pasada vimos que éramos embajadores y ahora vemos que somos colaboradores. Mira lo que dice el versículo 2. En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esto es lo que sale en Isaías. Isaías 49:8. Aquellos que somos cristianos, este es el tiempo que Dios nos ha dado para trabajar duro. Compartir con otros. Dios desea seguir salvando a otras personas. Y tú lo ves. Déjame decirte que si tú no eres creyente y estás viendo esto, hay muchos cristianos que han trabajado duro. Gente que trabaja detrás de cámaras, podríamos decir, y no solamente acá, sino que en todas las iglesias. Probablemente te has encontrado con una cantidad tremenda de cristianos compartiendo y videos y gente hablando y todo el tema.
trabajando duro para el Evangelio. Tenemos cristianos que están dando su vida, ayudando a otros. Cristianos que están en el mundo, en países, lugares difíciles, trabajando duro. No siendo pasivos, siendo activos en su obra. Y Dios ha hecho todo lo que ha hecho para que tú puedas escuchar esto. Dios ha hecho todo lo que ha hecho para que tú puedas escuchar el Evangelio. Dios ha hecho todo lo que Él ha movido a través de su gracia para que tú puedas saber que Él te ama, que Él te está buscando y te ha estado buscando. El que tiene un plan contigo. Aquellos que somos hijos de Dios, dime que esto no nos llena el alma. Que nuestro Dios nos haya buscado y ahora nos dé la oportunidad de ser colaboradores. Pero si tú no conoces a Dios, Dios te estaba buscando. Y Dios está hablando a tu corazón. Y tienes que decidir en este momento. O le rindes tu vida a Dios o sigues rindiéndote al pecado. No hay más opciones. No existe un punto intermedio. O los que están conmigo, dijo Jesucristo, o los que están contra mí. Y es simple. Entonces, vemos nosotros acá que es increíble algo que dice este versículo. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Probablemente este es tu día de la salvación. Probablemente este es el día que vas a recordar como el día de tu salvación. Dios tiene colaboradores agradecidos, porque eso es lo que somos. Porque no merecíamos ser colaboradores, pero tenemos un sentido de urgencia. Someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo significa que mi mente la rindo a Él, que me dedico a leer su palabra, que busco y anhelo agradarle. Esto es por gracia. Y tú me dices, pero bueno, ¿cómo que es la gracia? Es por gracia porque Cristo le hizo todo en la cruz y ha hecho todo. Y es el momento en el que tú dices, bueno, lo acepto. Acepto que Jesús es el Salvador de mi vida. Y a los que somos cristianos, invitamos bien nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no tenemos que tirar a la basura. No podemos vivir perdiendo nuestras vidas, nuestro tiempo, lo que Dios ha hecho por nosotros en cosas que en realidad nos puedan alejar de Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, por tu amor. Porque eres maravilloso, Señor. Porque no te merecemos, Señor. No merecemos lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. No merecemos ni siquiera la vida que nos das a aquellos que somos tus hijos, Señor. No merecemos ser colaboradores. No merecemos ser embajadores. No merecemos ser esclavos tuyos, Señor. Padre, gracias por considerarnos, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Gracias por mirar nuestras vidas totalmente alejadas de ti y hablar a nuestras vidas, Señor, hablar a nuestros corazones, Señor. Te quiero pedir en especial por aquellos que no te conocen, para que puedan entregar su ser entero a ti, para que dejen de perder el tiempo luchando contra ti. Es tiempo de rendirse a ti. Es el día de la salvación.
Sé que tu Espíritu ha hablado a sus vidas. Sé que tu Espíritu Santo ha estado llamándonos desde antes. Si es así, y alguien de los que me está escuchando quiere entregar su vida a Cristo, porque el Espíritu le ha hablado, porque el Espíritu le ha abierto los ojos, ora conmigo. Y no son las palabras exactas las que te salvan, sino que es tu corazón, tu disposición real, porque no podemos engañar a Dios. Amado Padre, vengo delante de ti, tal como soy, arrepentido de todos mis pecados, de aquellas cosas que justificaba como buenas, pero que sé que no te agradan y que son pecados. Reconozco que moriste en esa cruz por mis pecados y que tienes una vida totalmente diferente para mí. Te acepto como el Señor de mi vida, como el Dios de mi salvación, como aquel que se entregó por mí y pagó el precio de lo que yo merecía en esa cruz. Gracias, Padre, por darme este regalo, que es a través de la gracia, y por ayudarme a comprender en mi humana y pecadora forma de ser que tú me amas. Gracias por esto en tu nombre. Amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración con convicción, con el corazón, porque el Espíritu Santo te lo confirmó, bueno, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, no se trata de esto de hacer la oración y punto. Tienes que crecer. Escríbenos, tal como decía Bastián en el principio. Escribe en los comentarios o mándanos un inbox. Hay estudios de nuevo, tenemos un estudio de nuevos creyentes. Queremos invitarte a que puedas crecer en tu fe. Y esto no se trata de pertenecer a alguna cosa y dar tu nombre, no. En tranquilidad, en libertad, pero crece en Cristo. Los días lunes a las 20 horas estamos teniendo unos estudios por Zoom. Mayor información escribe y pregunta y te gustaría participar y ahí te van a hablar los líderes. Te van a hablar esos tipos raros. Y a aquellos que son mis hermanos en Cristo, les mando un fuerte abrazo. Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas y no es algo que tenemos que postergar por nada. Que no tenemos que vender como lo hizo Esaú por nada. Lo que Dios ha hecho por nosotros es invaluable. Y les mando un fuerte abrazo. Sé que son tiempos difíciles, pero nunca nos olvidemos que la mayor obra se logró a través del mayor sufrimiento, y eso lo hizo Jesucristo. Y si Él venció al mundo, entonces nosotros vamos a poder vencer y llegar a su trono, porque Él nos va a presentar. Él nos va a presentar para sí mismo. Él nos está protegiendo, preservando. Si hay algo en lo que podamos orar por ti, yo en este momento no puedo ver los comentarios, pero si hay algo en lo que podamos orar por ti, escríbenos también. Escribe si quieres ahora mismo para que estén orando por ti. De donde sea que seas. Y quiero mandarles un fuerte abrazo. Los amo y en especial, tengo que decirlo, amo a los que son de Mahanaim y Quique. Los amo, los extraño. Sé que algunos de ustedes la están pasando muy difícil. Escríbenos si hay algún problema en lo que podamos ayudarte. Por favor, escríbenos. Dios nos ha provisto con algo de mercadería. Y esto es increíble. Hemos visto la mano de Dios de una manera en que no te imaginas. Estamos para servirte. Somos tu familia en Cristo. No estás solo. No estás sola. Y hay momentos en que quizás necesites hablar con alguien. Háblanos, por favor. Estamos para orar por ti. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y a los que son cristianos de otros lugares, que hay alguien que me escribió, que no es de acá de Iquique, pero me dijo que nos veía y
Y porque esa discriminación me puso pero riendo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Sigamos perseverando. Probablemente no nos conozcamos en persona, pero sí Cristo nos conoce, entonces eso ya es suficiente. Y ojalá después de todo esto, si es que el Señor no viene pronto, porque lo mejor es que lo que más tenemos que anhelar es que Cristo venga. Si Cristo no viene aún y esta cuestión del coronavirus no pasa, vaya que vamos a hacer celebración cuando nos congreguemos o no. Así que te dejo la invitación por si quieres acompañarnos ese primer domingo. Pum, ven para acá. Se viene la conga. Un abrazo para todos ustedes. Ahí viene la alabanza y recuerden todo el programa que tenemos. Bye. Chao.